La culpa tiene que llevarnos a tener un verdadero encuentro con Dios. De hecho, que todos nosotros, para recibir a Cristo en el corazón, tuvimos que reconocer primeramente nuestra culpa. Puedes hacer mucho más de lo que anhela mi alma. Yo te creo, yo te creo. Tú eres el Dios de milagros. Puedes hacer mucho más de lo que anhela mi alma. Yo te creo. Dice la palabra del Señor allí de que verdaderamente todos nosotros pasamos por todas estas culpas, ¿verdad? El sentimiento de culpa, sin dudas, es algo que la Biblia lo aborda desde el comienzo. El huerto de Edén ya comenzó con el sentimiento de culpa. Cuando Adán y Eva fracasaron, ¿qué es lo primero que hicieron? Tuvieron culpa. Y ellos manejaron mal su culpa. Porque ellos manejaron tratando de esconderse de Dios. Ellos manejaron mal. Porque el diablo hace todo lo posible para instalar la culpa en cada uno de nosotros. Porque todos hemos pecado. Por eso dice la palabra de Dios en 1 Juan 1:10. Dice la Biblia, ¿qué cosa? Que si vos y yo no reconocemos eso, entonces es muy difícil. La Biblia dice en 1 Juan 1:10 de que el que dice que no pecó es como que está diciendo que Dios es mentiroso. Y Dios nunca es mentiroso. Nunca fue, nunca es, ni será mentiroso. Entonces, todos hemos fallado. Y cuando hay pecado, hay culpa. Y la culpa tiene que llevarnos a acercarnos a Dios. Amén. La culpa tiene que llevarnos a tener un verdadero encuentro con Dios. De hecho, que todos nosotros, para recibir a Cristo en el corazón, tuvimos que reconocer primeramente nuestra culpa. ¿Me va siguiendo, iglesia? No se desconcentre, amén. No se desconcentre. Entonces, todos tenemos que entender eso. Todos hemos pecado y todos tenemos que reconocerlo. Y la culpa a Adán y Eva los llevó a esconderse. Tratar de cubrirse falsamente con cosas pasajeras. Pero ahora nosotros vemos en 2 Corintios 2:11, dice la Biblia que vos y yo, que somos del Señor, no tenemos que ignorar las maquinaciones del diablo. El diablo hace todo lo posible para que ese sentimiento de culpa nos aleje del Señor. Por eso muchos hijos del Señor hoy están afectados por eso. Y ese sentimiento de culpa no tratado le hace personas resentidas. ¿Qué les hace? ¿Quién es el papá de la culpa? ¿Del sentimiento de culpa? ¿Hola? El resentimiento. Y hoy hay personas resentidas. Por eso ustedes ven personas que hoy tirotean contra la iglesia. Personas que antes nos amaban y que de repente hoy están tiroteando. ¿Por qué? Porque ese sentimiento de culpa, en vez de encarar correctamente, tiene que llevarnos a Dios. Judas no supo encarar su sentimiento de culpa. Y este sentimiento de culpa le enloqueció hasta el punto de llevarlo a ahorcarse, imagínense. Tremendo, ¿verdad? Por eso estuve hablando con la doctora Magda sobre esto. Y hoy vamos a mirar, en el nombre de Jesús entonces, todo lo que tenemos que aprender de un hombre prominente en la Biblia, sin dudas, considerado una de las columnas de la obra del Señor, que era, ¿quién? Pedro, Simón Pedro. Y vamos a la palabra del Señor, por favor, en San Juan, capítulo 21, versículos 1 al 6. Si no podés venir esta noche, entonces yo te animo que puedas de repente escuchar después el mensaje para escuchar la segunda parte. Y dice así en San Juan capítulo 21, versículos 1 al 6. Después de esto, Jesús se manifestó. Me encanta esta palabra, otra vez, amén. Me encanta la persistencia de Cristo. Me encanta su amor, su empatía. Dice otra vez a sus discípulos, junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, ¿qué dijo Simón? Voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo.
fueron y entraron en una barca y aquella noche, ¿qué pasó? No pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, digan bien fuerte conmigo, se presentó Jesús. Vamos, iglesia, se presentó Jesús. ¿Quién viene al encuentro? Jesús. Los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, cabezones, ¿cómo le digo? Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Miremos el caso de Pedro. Pedro no era un líder, no era un discípulo cualquiera. Pedro era considerado el líder de los discípulos de Jesús. Naturalmente, él emergió como líder. Pedro era el más osado. Yo también quiero caminar sobre las aguas. Él se tiró. Ese era Pedro. Él era el líder. Pero Pedro metió la pata. ¿Y qué es lo que tuvo que hacer Pedro? Él tuvo que lidiar con ese sentimiento. Él se equivocó como vos y yo. Él metió grande la pata en el sentido que le traicionó a Jesús. Y tanto como en el caso de Edén, hoy veremos cómo el Señor vuelve a qué cosa, a tener una búsqueda hacia nuestras vidas. Y en Juan capítulo 20, versículo 19, que es el anterior, el contexto de lo que hemos leído, ya vemos que el Señor Jesús se presentó en donde estaba Pedro, pero Pedro no dijo nada. El Señor traspasó la puerta, dice la Biblia, eso está en Juan 20, 19 al 23, traspasó la puerta, porque Él ya resucitó, traspasó la puerta, entró donde estaban los discípulos, y les dijo, paz a vosotros, y les mostró sus heridas, y comenzó a hablarles, comenzó a darles poder para que ellos sigan el ministerio que han sido encomendados. Él hizo todo eso, pero Pedro no dijo nada. Y Pedro, yo creo, como nos pasa muchas veces, estaba y no estaba en ese lugar. Estaba físicamente, pero su corazón estaba quizás lejos del Señor. O él hubiera dicho, Señor, por favor, podemos hablar un ratito. Pero no hizo eso. ¿Por qué? Porque tenía sentimiento de culpa. ¿Cuáles son las consecuencias de un sentimiento de culpa mal encarado? Porque el sentimiento de culpa puede llevarnos a tremendas bendiciones. Pero un sentimiento de culpa mal encarado es algo que viene del diablo para que vos y yo, ¿qué cosa? No demos pasos de victoria. Y vamos a mirar en base a lo que vemos en las actitudes de Pedro. Pedro no tenía de repente un libro para leer sobre lo que era el sentimiento de culpa. No había un psicólogo, no había un psiquiatra, un terapeuta. Nada de eso no había para que él de repente pudiera ir, acudir a ellos. Pero estaba Cristo, el mayor de los terapeutas. Amén. Y él encaró mal su sentimiento de culpa. ¿Qué pasa con un sentimiento de culpa mal encarado? Versículo 3, dice la palabra de Dios. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Una persona que encara mal su sentimiento de culpa huye porque no quiere reconocer su error. No quiere encarar lo que hizo. No quiere. Y entonces dice, voy a pescar. Miren, hay algunas consecuencias del sentimiento de culpa mal encarado. Miren, angustia, ansiedad, tristeza, depresión, baja autoestima, autoacusaciones, pensamientos obsesivos, síntomas somáticos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que de tanto sentimiento de culpa hasta la persona se enferma, somatiza, se enferma físicamente. Esos son los pensamientos, los síntomas somáticos. Pasa a ser una persona que manipula, trata de utilizar a las otras personas. ¿Para qué? Para cubrirse y no encarar su culpa. Trata de tener una dependencia, genera una dependencia emocional. Y hace, en vez de encarar su culpa, ¿qué es lo que hace? Hace que toda la familia
o todos los seres queridos estén pendientes de él o ella, porque nunca se sana. Por eso, una persona como Pedro, que no encaró en su momento esta situación, ¿qué pasó con él? Él trató de huir. ¿Qué quiere decir eso? Pedro siempre tuvo conciencia de su pecado, hermanos. Él sabía que le había negado a Cristo. Eso está en Mateo 26, 69 al 75. Le estoy dando varios versículos para que ustedes vayan y lean. Amén. Porque ustedes no son de los que dependen solo de la pantalla. Amén. Bueno. Entonces, vos y yo tenemos que encarar eso. Y ahí Pedro, dice la Biblia, que le falló a Cristo. ¿Qué hizo? Vino de repente una mujer y él primeramente le dijo a la mujer delante de todos. Él le dijo, yo no le conozco, vos sos de ellos, yo no le conozco a Cristo. Imagínense decir eso, hermano. Vino otra criada y le dice, yo te conozco, vos sos seguidor de Cristo, vos sos discípulo de Cristo. Él dijo, bajo juramento, como alguien dice, te juro. Vos ya no jurás más, ¿verdad? Pero te juro, yo no le conozco, te juro. Y comenzó bajo juramento, dice la Biblia, a decir que él no le conocía a Cristo. En tercer lugar, dice la palabra de Dios, que vino otra persona y a decirle, vos sos de ellos, vos sos de Cristo, vos sos de aquel que está ahí, ahora preso. Y él comenzó, él subió, primero le negó, segundo juramentó que no le conocía, tercero maldijo, imagínense hermano, maldijo, diciendo, yo no le conozco a Cristo. Miren hasta qué punto llegó este sentimiento de culpa no tratado. Pero ¿qué pasó con él? Él escuchó que Cristo le dijo, antes que el gallo cantara, tú me negarás 3 veces. Y el gallo cantó, y cuando eso, Pedro, de repente, el Espíritu utilizó la conciencia. ¿Para qué? Para recordarle las palabras de Cristo. Y él lloró amargamente. ¿Por qué lloró amargamente? Porque se dio cuenta de lo que había hecho. Y ahí estaba Pedro, trancado en su llanto, trancado en su dolor, trancado en lo que había hecho. Y la culpa, cuando uno trata de huir, vemos en Pedro que lo primero que él hizo es tratar de volver a la vieja vida. Volver a la vieja vida. Muchos se alejan del Señor en este punto. Muchos se alejan de la iglesia de este punto. Y algunos inclusive tratan de espiritualizar diciendo, yo no me voy a alejar de Dios, pero no se congregan. Y una persona que no se congrega está lejos de Dios. No se puede divorciar Dios de su iglesia. Eso es imposible. Es como decir, yo me divorcio de Dios y de su palabra. No puede una persona que dice ser hijo o hija de Dios divorciarse de la iglesia o del congregarse. Porque la Biblia dice que no tenemos que dejar de congregarnos. Ahí estaba Pedro. Para Pedro la pesca no era, bueno, hoy hay pesca de dorado y vamos a pescar dorado porque quiero comer dorado a la parrilla. No, para Pedro la pesca no era una afición. Para Pedro, antes del llamado de Cristo, era su profesión. Era la fuente de su sustento. Entonces, lo que Pedro estaba tratando de hacer era volver a su vieja vida, de esa vida a la que Cristo le sacó y le dijo, yo no quiero más que seas pescador de peces, yo quiero que vos seas pescador de hombres. ¿Me va siguiendo, iglesia? Pero ahora la culpa, ¿qué es lo que hizo? Le trata. El diablo hace todo lo posible para que él vuelva a su vieja vida. Mucho cuidado en el nombre de Jesús. Amén. En Efesios capítulo 4, versículo 22, la Biblia dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a los de Éfeso es, no vuelvan a esa vieja manera de vivir. Por favor, sáquense ya, renuncien. Así como hizo Bartimeo, tirá ya tu capa, tu vieja vida, esa capa que hablaba que era de ciego, tirá ya, tirá, despojate el viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Porque la culpa no tratada bien, no bien tratada, hace que la persona quiera volver a su vieja vida. Y de repente deja de congregarse, de repente deja de estar en su célula. Porque se pichó, porque le picó mosquito en la célula, ya se pichó.
Pero cuando te maltratan o de repente alguien te dice algo en el trabajo, eso sí no me picha, porque tengo que aguantar en mi sustento, dicen. Y lo que es tu fuente de vida, a veces no tenemos esa capacidad. Y Pedro quiso huir. Segunda Pedro 2:22 es muy fuerte. El perro vuelve a su vómito y el cerdo vuelve a amar, dice. ¿Qué cosa? El lodo del cual salió. No. ¿Cuántos renuncian a eso en el nombre de Jesús? Amén. Hay hogares, hermanos, que nunca van, matrimonios que no van adelante porque nunca encaran esto. Y ahí están en su hermetismo. La persona que trata de huir no tiene una dependencia de Dios. Toma decisiones solas. Y Pedro dijo, voy a pescar. ¿Dónde está aquel Pedro dependiente del Señor? ¿Dónde está aquel Pedro que consultaba con Cristo? ¿Dónde está aquel Pedro que había visto los milagros del Señor? La Biblia nos enseña que vos y yo no tenemos que tomar decisiones solas. Y una persona que está alejada del Señor no quiere tomar decisiones dependientes del Señor. Al contrario, toman sus decisiones y quieren después que Dios les bendiga. Vos y yo tenemos que aprender, como dice la palabra del Señor, que en lo medio de lo cual tendríamos que decir, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Amén o no amén. Entonces, cuando una persona está con una culpa no bien tratada, no tiene dependencia de Dios. No quiere saber nada de su pastor, no quiere saber nada de su líder, no quiere saber nada de nadie. Porque yo sé todo. No, en el nombre de Jesús. Si no huye, busca que el culpable sea otro u otra. La persona que no es tratada en esto, busca al culpable en otro. No fue mi culpa, su culpa fue. ¿Y por qué toco esto, hermanos? Porque muchos teólogos creen que uno de los motivos de Pedro, de lo que le pasó a Pedro, fue, en primer lugar, porque él supuestamente, dicen muchos, quizás se enojó con Cristo, se enojó con el Maestro. Eso nos cuenta en Juan capítulo 20, versículo 20. El Señor estaba a punto de ser arrestado. Ahí venía Judas, el traidor. Venía para mostrar quién era Jesús. Y vino Judas con una turba de romanos, con unos soldados. Y cuando pasó eso, Cristo dijo, yo soy. Y cuando Él dijo, déjenle ir tranquilo a mis discípulos, acá estoy yo, llévenme sin problema, acá estoy. ¿Y qué hizo Pedro? Sacó su espada. Algunos teólogos dicen, ¿qué hacía Pedro en un lugar de oración con espada todavía? Tenía su espada. Era Getsemaní el huerto. Y él tenía ahí su espada. Es como que tenía su calibre 49 acá. No, tenía su espada. ¿Y qué es lo que él hizo? Tomó su espada, agarró y le cortó la oreja a uno de los romanos llamado Malco. Y Jesús no le dijo, gracias Pedro por defenderte, por estar aquí con mi causa, gracias. No, al contrario, le reprendió a él. ¿Me va siguiendo? Le reprendió a él. Y le dijo, mete tu espada, guarda tu espada. Y tomó la oreja. Habrá limpiado un chiquitito así porque se habrá quedado con arena. Y le volvió a colocar en su lugar a Malco. Muchos teólogos dicen eso. Otros teólogos más simpáticos dicen que es porque le sanó a su suegra. No, eso no. Pero, ¿saben qué, hermanos? Muchos creen que es por eso. Y de repente, Pedro no entendía todo, como hoy yo no entendemos todo. Pero se nota de que sin darse cuenta, sin querer queriendo, él, ¿qué es lo que hizo? Quizás estaba molesto con el Señor. ¿Cómo es posible? Quizás habrá pensado, ¿cómo es posible que no me apoya? Si yo estuve ahí defendiéndole, ningún otro discípulo tomó la espada ni le dio un puñetazo a alguien, no. Y yo le defendí, encima me dice eso, me quemó delante de todo.
Segundo, una persona con algo no tratado busca compañía. Dice Simón Pedro le dijo a ellos, a todos los que estaban con él, la mayoría discípulos del Señor Jesús. Vamos también nosotros contigo. ¿Quieren ir conmigo? Vamos también contigo. Yo les voy a dirigir. Vamos a emprender este viaje hacia la vieja vida otra vez. Porque eso es lo triste, hermano. Una persona herida trata de herir a otras personas. Una persona resentida trata de resentir a otras personas. Y Pedro hizo lo mismo. En muchos casos, una persona con problemas de esto se encierra, se deprime. Y son contados casos, porque de repente tiene luego un temperamento melancólico que se encierra y se queda ahí encerrado en una pieza. Pero no fue el caso de Pedro. Pedro trató de juntar a una gran mayoría de los discípulos del Señor y les quiso llevar en su viaje, que yo le llamo el viaje del fracaso. Y buscan compañía. Pedro no quiso sentirse solo. No quiso ser el único con sentimiento de culpa. ¿Qué es lo que él quiso? Que no solamente él se sienta mal, sino que todos se sientan mal. Total, al final, todos le abandonaron a Cristo. Todos no estuvieron con Cristo. Es cierto, ellos no le negaron a Cristo, pero yo le negué, pero ellos también se callaron. Entonces, lo que está diciendo, yo no soy tan malo al final. Y es ahí en donde la persona, en vez de buscarle a Cristo, busca compañía. ¿Por qué? Porque esa compañía de este tipo de personas es como una protección para él, supuestamente. Y una persona que tiene un sentimiento de culpa no tratado, ¿qué pasa con él? Trata de esconderse siempre. Eso es lo que hizo Adán, lo que hicieron Eva. Se escondieron, crearon falsos delantales. Eso es lo que quiso hacer Jonás cuando de repente él no quiso obedecer, él no quiso encarar su desobediencia. ¿Y qué es lo que hizo? Trató de esconderse en un barco. Trató de esconderse entre marineros, trató de esconderse en el depósito, entre todas las cosas que había en aquel barco. Y cuando una persona busca este tipo, el diablo ve. Y el diablo manda la vieja compañía. ¿Me va siguiendo? Y es ahí en donde la persona que se aleja y comienza a alejarse y a tirotear de la iglesia, comienza a buscar otra compañía de resentidos. Comienza a buscar otra compañía de personas que están como él. Y es ahí donde muchos se alejan del Señor. Por eso la Biblia dice que el postrer estado de aquella persona vuelve a ser 7 veces peor. Y esa no tiene que ser la historia de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Levanten su mano y digan, en el nombre de Jesús, voy a volver a la santidad. Porque de repente hasta uno puede estar sentado acá con ese sentimiento de culpa. De repente uno puede estar aquí en la casa del Señor con resentimiento, con amarguras. Y hoy tenemos que cortar eso en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren que acá nomás termine? Hay solución. Vamos a mirar la respuesta. Y esta noche seguimos estas otras partes, las otras sintomatologías. ¿Puede ser? Bueno, ¿cómo volvemos a la santidad? ¿Cuántos le aplauden a Cristo porque Él viene a nuestro encuentro? Aleluya. Apláudale fuerte y dele la gloria, porque Cristo no nos abandona. Cristo sabía la situación de Simón, sabía lo que estaba pasando en su corazón, sabía lo que estaba pasando en los discípulos. ¡Qué bárbaro! Todo lo que hicimos lo abandonamos. Versículo 4, ¿cómo volvemos a esa senda? Dice en el versículo 4, cuando ya iba amaneciendo. Levanten su mano y digan, necesito contemplar un nuevo amanecer espiritual. Yo necesito, vos necesitas. Ahí Cristo genera, Dios genera en un sentido espiritual un nuevo amanecer, un nuevo día. Y la Biblia toma el detalle de colocar el Espíritu ungiendo e inspirando a Juan, le dice, coloca este detalle. Juan era uno de los que estaba allí. Juan quizás no se sentía tan culpable porque él era el único varón que estuvo ahí cerca de la crucifixión de Cristo. Y él tomó este detalle.
Dice, cuando ya iba amaneciendo. Yo quiero proclamar espiritualmente que viene un nuevo día, un nuevo amanecer sobre tu vida. Amén. Hace años, hay gente que años están con eso. Y vos y yo tenemos que cortar eso. Dios dice, yo quiero generar en vos un nuevo amanecer, un nuevo día. Y vos y yo tenemos que decir, yo voy a contemplar ese nuevo día en el Señor. ¿Amén o no amén? No te centres más en tu dolor, en tu frustración, en tu excusa. Es el tiempo de romper eso en el nombre de Jesús. En Salmos capítulo 30, versículo 5 dice la Biblia, la segunda parte del versículo 5 dice que por la noche durará el lloro, pero vendrá un nuevo día, hay un nuevo amanecer, hay una nueva jornada. Digan conmigo, por la mañana vendrá la alegría, díganme fuerte, por la mañana vendrá la alegría. Pero hay gente, hermanos, que por la mañana sigue con el lloro, y pasado mañana sigue con el lloro, y va pasando, sigue con el lloro. Pero nosotros tenemos que decir, Señor, gracias, porque vos venís y vos estás en un nuevo amanecer para mi vida. Segundo, dice la palabra del Señor, ¿cómo el Señor genera? Porque Él pone todo de sí, hermanos. Él pone todo de sí. ¿Qué tenemos que hacer? Contemplar a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Contemplando a Cristo. Dice, sigan por favor, versículo 4 dice la Biblia, se presentó Jesús en la playa. ¿Dónde se presentó? Cristo en la playa. Él se presentó. Él se presenta aquí hoy. ¿Cuántas veces Él se presentó en tu cocina, mujer? A mí también el Señor muchas veces me habló en la cocina. A mí muchas veces el Señor me habló no siempre me habla en mi escritorio, en donde yo tengo mi altar de oración. Muchas veces el Señor me paró en el vehículo y me dijo cosas. Cristo se presenta. Él quiere sanar, Él quiere que vos y yo seamos restaurados y que ese sentimiento de culpa genere en nosotros un avivamiento cuando es tratado y llevado en Cristo. Él se presenta en la playa. Adán y Eva pecaron. ¿Quién se presentó en el huerto de Edén? ¿Quién? Dios mismo viene al encuentro. Jamás Adán y Eva iban a ir a buscarle al Señor en esa condición. Pero el Señor genera ese encuentro. ¿Por qué? Porque Él anhela restaurarnos. Él anhela que volvamos a la santidad. Él anhela traer a nuestras vidas sanidad y liberación. Levante su mano y diga bien fuerte, gracias Señor, porque vienes a mi encuentro. Otra vez, gracias Señor, porque vienes a mi encuentro. Deja de esconderte entre las personas. Deja de formar parte del grupo amargados.com. Hola. Sé de los que dicen, no, ya terminó. Vamos a vencer. Y ahí Cristo viene. ¿Y qué es lo que le dice? Bueno, eso ya prediqué en otro mensaje, pero vuelvo a traer, cuando prediqué, no sé cuántas veces ya encaré Juan 21, porque es uno de los pasajes que a mí siempre me habla, me confronta. ¿Y saben qué, hermanos? Jesús no se presenta diciéndole de cabezón, ¿qué es lo que te pasó a vos? ¿No aprendiste por acaso en el huerto de Getsemaní que no era así la cuestión? 3 años y medio que estuvimos juntos y no aprendiste nada. Jesús no le dijo eso. ¿Cómo vos te atreves a hacer esto? No le dijo eso. Cristo se presenta sabiendo que Él falló, sabiendo que los otros fallaron. Pero Cristo viene para restaurarle. Hoy estamos aún en el periodo de gracia. Digo aún, porque cuando se cierre el periodo de gracia, cuando venga Cristo en las nubes y el Espíritu vaya, porque lo que retiene el Espíritu Santo en la tierra somos nosotros. Y cuando estábamos viendo ahí, mirando un poquitito la asunción del nuevo Papa, Ru me estaba diciendo, estamos en los últimos tiempos. ¿Vos te estás dando cuenta, gordo? Me dice, bueno, no más ya decimos gordo, no, eso no. Pero
¿Te estás dando cuenta? Me dice. Estamos en los últimos tiempos. Entonces, vos y yo tenemos que estar aprovechando este tiempo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Que hoy podemos hablar de esto. Que hoy tenemos libertad todo en el Paraguay. Que hoy podemos predicar de esto. Que hoy podemos venir a Jesucristo para que Él nos restaure. Y Cristo no le culpa. Cristo le trata con amor y les dice, hijitos. No le dice, rebelditos. No le dice, amargaditos. ¿Cómo le dice? ¿Cómo Dios te trata? No es ni siquiera hijo. Hijito es un término mucho más cariñoso. Hijitos. Comienza a prepararles comida. Se tomó el tiempo. Mientras era un amanecer. En vez de estar en su casa desayunando, Cristo, por ejemplo, porque Él estaba físicamente con ellos. Él se tomó el tiempo de venir esa madrugada al encuentro de sus discípulos resentidos. Él se tomó el tiempo de prepararles. Y ya prediqué una oportunidad que significa la brasa, pescado y pan en un sentido espiritual de lo que Dios me habló. No voy a detenerme mucho ahí, pero Cristo les prepara comida. Cristo les da nuevas directivas. Y a pesar de que desobedecieron, les bendice económicamente otra vez. Permite que sus redes se vuelvan a llenar, porque Cristo viene para restaurarles. Amén. Nosotros muchas veces creemos y actuamos así. En vez de parecerle a Dios, que es lento para la ira y grande en misericordia y en verdad, nosotros queremos ser rápidos para la ira y lentos en misericordia y en verdad. Totalmente a la inversa. Hoy vamos a cortar eso en el nombre de Cristo Jesús. Y ahí el Señor comienza a restaurarles y comienza a hacer cosas nuevas en esas vidas. ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer? Quiero invitarle un ratito al Pastor José. Si podés venir, Pastor José. ¿Puedes? Ricky, vení por favor, Ricky. Gracias, Gustavo. Aquí, José. Así, mirando hacia allá. No, acá. Acá donde estoy yo, mirando hacia allá. ¿Está bom? ¿Falam portugués o se compra? Acá, Ricky, mirándome a mí. Ahí. Dándole la espalda al Pastor José. Bien serios, amén. Bueno, José representa a Jesús. Y Ricky representa todo el esquema de lo que el diablo quiere hacer para que yo no llegue a Jesús. De lo que de repente pasa en todas las vidas, hermanos. Y yo represento a la persona que falló, al que tiene síntomas de culpa. Y estoy con eso. Y de repente yo digo, no es mi culpa. Pobrecito yo. ¿Y qué hace el maligno? ¿Qué hace todo el mundo? Tenés razón. Nosotros somos generación de cristal. No te pueden hacer eso. Tenés razón. Son ellos los que tienen que pedirte perdón. Llega el momento que yo me alejo. Y comienzo a alejarme. Yo que estoy en Cristo. Y comienzo a tirotear contra Cristo. Comienzo a tirotear contra la iglesia. Comienzo a enojarme, me aíslo, comienzo a buscar compañías de otros resentidos. Y todo lo que es el reino diabólico, ¿qué hace? Se goza. Hasta que llega un momento que yo digo, no es el Señor, no es la iglesia, no es el pastor,
no es el presidente de la República, no es el gobierno, soy yo. Soy yo el que falló. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Qué hago? Ahí yo me humillo en mi lugar. Ahí no me pasa. Teniendo vergüenza, el maligno se aparta, porque yo estoy tomando la legalidad de arrepentirme. Dijo David lo siguiente: yo reconozco mis rebeliones. ¿Qué dijo David? Cuando él pecó con Betsabé, y Dios envía a su Natán para restaurarle, y él dijo: yo reconozco mis rebeliones y reconozco que mi pecado, ¿pecado de quién es? ¿Pecado de quién es? ¿De quién? Mi pecado, no es del otro, es mi pecado. Y mi pecado está siempre, que el otro trate, pero vos y yo, cada uno decimos, y mi pecado está delante de mí. Y el corazón de Dios se enternece, el corazón de Dios se convierte como una gelatina, el corazón de Dios comienza a latir tan fuerte. ¿Por qué? Porque el Pedro, el Juan, el Natanael, todos los discípulos se arrepienten y reconocen su falta. Y entonces, cuando hay esa legalidad, yo me levanto, el diablo ya no puede quedar en ese lugar, y yo voy. ¿Y qué hace Cristo? Gracias. Un aplauso para nuestros hermanos. Hoy el Señor quiere hacer eso con nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Vas a seguir escapándote? ¿Vas a seguir encerrándote? ¿Vas a seguir viniendo a la casa del Señor por obligación? Cuando que yo tengo que decirle al Señor: he fallado, Señor. El Hijo tuvo que volver y decir: he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Y qué hizo el Padre? Le abrazó, le restauró, le perdonó, le besó. Amén. ¿Y qué más hizo? Fiesta. En el nombre de Jesús. Cierra tus ojos. Hacer mucho más de lo que anhela mi alma. Yo te